Dios les bendiga, hermanos. Es un gusto estar con ustedes un miércoles más, tocando el tema de la armadura de Dios. En esta noche pues voy a compartir esta última parte de la armadura. Bueno, no es la última acá, pero sí que en el estudio que vamos a estar teniendo es acerca del yelmo de la salvación. Posteriormente pues vamos a estar allá en 2 de Tesalonicenses estudiando la palabra de Dios junto con los hermanos que van a estar compartiendo los domingos, las reflexiones y los devocionales. Y pues hoy vamos a dejarle aquí, hay unas partes importantes que vamos a dejar inconclusas, como lo que es la palabra de Dios y la oración también, dentro de esta armadura. Posteriormente pues yo voy a estar subiendo en una página personal los estudios de ello, por si están interesados pues ya ustedes pueden leerlo ahí. En esta tarde pues quiero leer con ustedes el Efesios 6:17. Dice: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Dice el 18: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día. Gracias por tu bendición y cuidado que has tenido con nosotros en este tiempo, en esos tiempos difíciles, por la iglesia en general que tú has guardado, y sabemos que lo seguirás haciendo. Pedimos que tú sigas fortaleciéndonos, y también, Padre, en esta tarde que tú seas enseñándonos a través de tu palabra, esa fuente inagotable de bendición que tenemos, de conocimiento tuyo. Señor, ayúdanos a estar atentos y también a poner en práctica lo que tú quieres para nuestras vidas. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bien, como les digo, pues vamos a continuar hablando acerca del yelmo de la salvación. Quisiera ser breve en esta ocasión, no me voy a extender tanto como la vez pasada para no cansarles. Pero en esta tarde pues vamos a hablar sobre esto. Dice la escritura ahí donde leímos: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y no sé si ustedes conocen qué es un yelmo. El yelmo es otra parte de la armadura que usaban en tiempos antiguos los romanos. Como otras partes de la armadura, pues el yelmo es una armadura defensiva. Si se fijan, la mayoría de la armadura que menciona el apóstol Pablo son armaduras para resistir los ataques, para resistir, para defensa personal. La única arma que es de ataque pues es la espada, que eso no lo vamos a tocar el día de hoy, pero es la única arma de un soldado que se menciona acá, que es de ataque, para atacar. Pero la mayoría, como estuvimos viendo, pues la coraza, estuvimos viendo el cinturón, estuvimos viendo el calzado, el apresto del Evangelio de la paz. En esta parte el yelmo, que es como un casco que usaban los soldados para protegerse, proteger el cerebro, proteger este órgano tan importante, proteger el cuello. Era como, bueno, lo leo acá del diccionario de hermano MacArthur. Dice que algunos de los yelmos estaban hechos de cuero grueso, cubiertos con placas metálicas, y otros eran de metal pesado que había sido moldeado o martillado. Dice, por lo general tenían lengüetas para proteger el rostro y las orejas, esas tiras que protegían la sien. Y por supuesto, pues la función del yelmo era proteger la cabeza de cualquier herida, en particular, dice, de las espadas anchas y de uso tan común en las guerras de aquel tiempo. Entonces es una herramienta, una armadura para protegerse de los espadazos y de espadas grandes, ¿no? Y es defensiva, como les digo, es otra de las herramientas defensivas que nosotros tenemos contra los ataques del enemigo. Eso nos dice algo a nosotros, nos dice que pues nuestro trabajo es resistir, así como hemos estado hablando, resistir los ataques del enemigo, no tanto estar atacando, pero resistir, porque el enemigo nos va a atacar, el enemigo está atacando, el enemigo no descansa,
y necesitamos esa armadura, necesitamos ese yelmo, y el yelmo se le relaciona con la salvación, y esto indica que los golpes, los ataques del diablo están dirigidos a la seguridad y la certidumbre del creyente, a la cabeza del creyente, a la mente del creyente. Hay dos peligros en cuanto a los ataques del enemigo, dos peligrosos ataques del enemigo, y esto es cuando hay un desánimo en la persona y hay una duda también en nosotros. Entonces esas son formas que el enemigo utiliza para atacarnos. En otra vez estuvimos viendo acerca de la tentación, estos dardos de fuego del maligno, y otras formas que utiliza el enemigo. Aprovecha el desánimo y la duda que hay a veces en el creyente. Entonces es algo que nosotros debemos de tener cuidado. Fíjense, el apóstol Pablo acá en 1 Tesalonicenses nos da como una clave para comprender más este texto. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 8 dice de esta manera: pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, dice, habiéndonos vestidos con la coraza de fe, de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Entonces nos invita aquí el apóstol Pablo a usar la esperanza de salvación como yelmo, y es de eso de lo que vamos a estar hablando un poco en esta tarde. Primero, la salvación abarca todo el objeto de la esperanza. Es el primer punto. Es algo que debemos nosotros conocer. Nosotros tenemos esperanza, estamos esperando en algo por medio de la salvación que nosotros tenemos en Cristo Jesús. Gracias a esa salvación que nosotros tenemos, podemos estar confiados y tenemos esperanza. Que el apóstol Pablo dice esperanza de salvación, y la palabra salvación pues implica todas las bienaventuranzas que tenemos, y que se reúnen en la misericordia de Dios y los goces de las promesas de Dios. Es todo lo que tenemos a raíz de la salvación, todas estas bendiciones espirituales en Cristo que nosotros tenemos por ser salvos, pues se reúnen. Implica esto. Cuando tú te dicen a ti que tú puedes definir soy salvo, o te pueden decir como eres una persona salvada, eres salvo, y esto implica muchas áreas, muchas cosas. Eso implica salvo de qué, pues de la ira de Dios, ¿no? Ya la ira de Dios no está sobre mí, no estoy enemistado con Dios, estoy en paz con Dios. Tengo promesas de parte de Dios también para mí. En un futuro voy a estar en su presencia allá en el cielo. Entonces tenemos todas estas promesas a raíz de que somos salvos, de que el Señor nos ha rescatado. Quiero leer con ustedes en Romanos 15. Estaba leyendo este verso. Yo sé, por ejemplo, puedes encontrar en Efesios que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. También podemos leer allá en Pedro acerca de las promesas que Dios nos da, que tenemos grandes y preciosas promesas nosotros, y que por ellas podemos ser partícipes de la naturaleza divina. Y acá en Romanos 15 quiero leer nada más esto porque me pareció muy hermoso. Dice el 7: por tanto, recibíos los unos a los otros como también Cristo nos recibió, para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. Dice, como está escrito: por tanto yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Y otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez: alabad al Señor todos los gentiles, y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías: entrará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles, dice, esperarán en él. Y el 13: y el Dios de esperanza, ahí está la palabra, ¿no? Esperanza,
tenemos esperanza porque somos salvos, os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis, dice, en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos una esperanza a raíz del creer, a raíz de la obra del poder del Espíritu Santo en nosotros, y podemos tener confianza en ellos. Y algo que me gustó de este pasaje y que nos debe maravillar en este pasaje es cómo las promesas de Dios hechas a Abraham, hechas al pueblo de Israel, a su simiente, se nos ha dado a nosotros los gentiles también. Por eso dice el 10, alegraos gentiles con su pueblo. Otra vez dice, alabad Señor todos los gentiles, magnificadle todos los gentiles. Entonces nosotros gentiles que no éramos del pueblo de Dios, no somos judíos, venimos a ser parte del pueblo de Dios por medio de la salvación que tenemos, esa esperanza que nosotros tenemos, y confianza también en la obra del Señor Jesucristo y en la obra del Espíritu Santo para con nosotros. Entonces esos goces de las promesas de Dios hechas a Abraham y a su simiente, son hechas también a nosotros, que somos simiente del Señor Jesucristo. Somos no de somos hechos no de simiente corruptible, sino una incorruptible. El Espíritu Santo nos ha nosotros abierto nuestros ojos y alcanzamos salvación. Quiero leer más adelante, creo que dice el 14, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar, dice, por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean, dice, ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Nosotros podemos ser como gentiles ofrenda agradable a Dios, santificados, apartados por el Espíritu Santo. Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no sería hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. Dice, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios, de manera que desde Jerusalén y por todos los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. De esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo yo hubiese sido nombrado, para no edificar sobre el fundamento ajeno, sino como está escrito, dice esta parte, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, dice, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Y nosotros como gentiles, como que no éramos pueblo de Dios, el Evangelio no estaba cerca de nosotros, ahora está siendo acercado para nosotros, y nosotros que antes no veíamos, ahora vemos, y ahora lo que hemos oído entendemos gracias a la obra del Espíritu Santo. Y la salvación implica en nosotros esas bienaventuranzas de Dios a su pueblo y esas misericordias de Dios, los goces de las promesas de Dios, y los pactos también hechos de parte de Dios hacia su pueblo. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo escogido. Luego dice, la esperanza de salvación se distingue de la esperanza mundana también. Nuestra esperanza no es como la del mundo. La esperanza del hombre natural, del hombre carnal, es vivir el presente, ¿sí? Si tu esperanza está aquí en esta tierra, está en los negocios de este mundo, está en tu salud física, económica y todo esto, si en eso está la mayor parte del tiempo, tu mente, tu esperanza, dice aquí que la esperanza del hombre natural es para la vida presente. El hombre está tan aferrado a este mundo, no se quiere despegar de este mundo, que desea que a veces que Dios nunca le saque de aquí. Dice el hermano William Gurnall, dice, aun cuando afirma el hombre natural que espera salvarse,
su conciencia le dice que prefiere quedarse aquí abajo. Dice, desea la salvación más por temor al infierno que por esperar el cielo. Dice, por supuesto que no está tan loco como para preferir la condenación del infierno a la vida celestial, pero la verdad es que le gusta más este mundo que ninguna de las dos cosas. Y ese es el hombre que está esperando las cosas que hay aquí en la tierra, las cosas terrenales. Pero nuestra mente, nosotros tenemos una esperanza en algo más allá. Debemos de aprender de los hombres de fe. La vez pasada estuvimos hablando del escudo de la fe, y debemos de aprender de los hombres de fe. Dice el Hebreos 11, capítulo 10, dice estas, como los patriarcas, ¿no? Abel, Enoc, Abraham, Jacob, Noé. Dice, por la fe habitó Abraham como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Dice, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham salió de su tierra y de su parentela. Dios lo escogió, lo sacó de ahí. Él estuvo vagando, él estuvo en tierra ajena, viviendo en tiendas, en tabernáculos con sus hijos, y él tenía su mente en una ciudad, en un lugar donde pues el arquitecto es Dios. Este es el cielo. Y dice el 25, escogiendo antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, hablando de Moisés, que rehusó a llamarse hijo del faraón, rehusó todo lo que tenía, porque su esperanza también estaba más allá de lo que podemos ver. Y esperanza en la salvación es también eso, no esperar que un día vamos a estar con el Señor. ¿Y por qué la esperanza se compara con un yelmo? Vemos que el yelmo cubre la cabeza, es una herramienta importante para que no te corten la cabeza, o para que no te llegue ahí un dardo en la cabeza. Entonces, como el yelmo protege nuestra cabeza, protege la cabeza del soldado, la esperanza de la salvación resguarda también el alma del cristiano, y es parte principal del ser humano. Así como la cabeza es una parte principal en el ser humano, simplemente si te da un ataque en la cabeza, un golpe en la cabeza, pues es mortal. Entonces el alma también es importante, y el yelmo protege al ser humano de los golpes peligrosos, al igual que la salvación, la esperanza de la salvación protege al ser humano de estos ataques peligrosos del diablo, estos ataques mortales provenientes de Satanás, del pecado. También el yelmo alienta el alma cuando tú estás desanimado. Miramos al principio que uno de los ataques del enemigo es este desánimo. Cuando estás desanimado, cuando estás temeroso, cuando estás avergonzado, tal vez, no sé. Entonces el yelmo nos ayuda al soldado a levantar la cabeza y a seguir adelante. El que tenga, dice el hermano William Bruno, el que tenga este yelmo nunca se avergonzará de hablar de su Dios. Dios mismo le permite hacerlo y confirma el gozo de su esperanza. Y dice en Isaías, hablando de esto, ya vamos a ir concluyendo. Dice en Isaías capítulo 49, verso 23: reyes serán tus ayos y sus reinas tus nodrizas, con el rostro inclinado en tierra te adorarán y lamerán el polvo de tus pies, y conocerán que yo soy Jehová, que no se avergonzarán los que esperan en él. No se avergonzarán los que esperan en él. No dice también el Salmo 27.3. Salmo 27.3. Entonces, tener esa esperanza en esa salvación, no seremos avergonzados. Esperar en Dios, nunca una persona que espera en Dios va a ser
avergonzada. Dice el Salmo 27:3, aunque un ejército acampe contra mí, dice, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo, dice, estaré confiado. La esperanza en la salvación nos da esa confianza también. No temerá mi corazón. Hay seguridad en ello, hay seguridad en las promesas que el Señor nos ha dado a raíz del rescate que tenemos en Él. Dice el versículo 6, ahí del 27 también. Luego levantará mi cabeza sobre mis enemigos que me rodean, y yo sacrificaré en su tabernáculo sacrificios de júbilo, cantaré y entonaré alabanzas a Dios. Levantar la cabeza también es una señal de esperanza. El salmista acá tiene esta esperanza, y nosotros también podemos ir con la cabeza arriba, no avergonzarnos, confiar en las promesas de Dios, confiar en el Señor y esperar en Él, depositar nuestra confianza en Él. Por último, la esperanza libera al cristiano de la vergüenza y el temor. Como vemos aquí, le prohíbe mostrar cualquier signo de abatimiento por su rostro decaído. Y eso es lo que hace esa esperanza en la salvación que nosotros tenemos. Esta explicación del significado del yelmo de la salvación nos lleva a un punto general de doctrina, de la cual sacamos todo el estudio de esta pieza de la armadura, ¿no? Es algo que nosotros podemos, tenemos confianza, este punto que nosotros tenemos acerca del yelmo de la salvación. Dice en Efesios, nos lleva a puntos más profundos de la doctrina de las escrituras. Dice Efesios 6, y tomad, dice, el yelmo de la salvación, tomad el yelmo de la salvación. Dice, y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Entonces tenemos esta armadura de Dios, tenemos todas estas herramientas que Dios nos da para que nosotros tengamos una victoria contra el pecado, contra Satanás, contra el mundo, que podamos resistir los ataques del enemigo. En este caso, hablando acerca del yelmo, el tener esta esperanza de la salvación, de la obra del Señor Jesucristo redentora en nosotros, y tomando en cuenta las promesas que Dios nos ha dado por medio de Él, nos ayudan a poner nuestra mirada hacia adelante, hacia el galardón supremo, hacia estando esperando en Dios, y el que espera en Dios no será avergonzado, como nosotros leímos. Les comentaba ahorita que es un punto general esto de doctrina, porque abarca varios puntos: la fe, la confianza en Dios, y otras situaciones también del cristiano. Entonces tenemos esta herramienta que el Señor nos da. Y posteriormente dice que tenemos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la única herramienta para nosotros atacar al enemigo. Tenemos la palabra de Dios, pero debemos de usar la palabra de Dios adecuadamente. Debemos ser obreros aprobados, que usan bien la palabra de verdad. Y dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Que el Señor nos ayude a poder echar mano de esto cuando en todo tiempo, en todo momento, Dios ha provisto esta vestidura para nosotros, y Él nos llevará victoriosos a casa. Entonces, espero que esto haya sido de ánimo, de bendición para su vida. Y pues les recuerdo, los demás los voy a estar subiendo más adelante, hablando acerca de la palabra de Dios como la espada del Espíritu, y también acerca de la oración. Y pues esto es todo por el momento. Vamos a orar. Señor, te agradecemos por tu mensaje, por tu palabra. Gracias por todo lo que tú
has hecho por nosotros. Gracias por esta armadura que tú has provisto para que nosotros podamos salir victoriosos de los ataques del enemigo y podamos resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar otra vez firmes en ti, Señor. Te damos gracias y ayúdanos en estos tiempos que de seguro son complicados, difíciles, pero sabemos que tú estás al pendiente de todo, estás cuidando de cada uno, Señor. Y te agradecemos en nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dios les bendiga.